Buenos días con todos, mi nombre es Daniela Torres y el día de hoy les voy a hablar acerca de los rayos X en urología, sus generalidades y algunos tipos como los rayos X abdominopélvico simple, la urografía intravenosa, retrógrada y percutánea. En cuanto a las generalidades, actualmente debemos reconocer que la innovación ha crecido a pasos agigantados y actualmente tenemos técnicas más flexibles y precisas. Como resultado, las imágenes del tracto urinario se han vuelto tienen más resolución. La ecografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética proporcionan una resolución de contraste de tejidos blandos mucho más alta que la radiografía convencional. También actualmente tenemos la posibilidad de observar imágenes en varios planos. Sin embargo, a pesar de que las técnicas han mejorado notablemente, el uso apropiado de estas dependen del equipo y del talento profesional. Y también debemos mencionar que la uroradiología actualmente se considera indispensable en el diagnóstico y en el tratamiento de patologías urológicas. En cuanto a radiografía, debemos recordar que los rayos X son ondas electromagnéticas con energía de fotones que se encuentran normalmente entre los rayos gamma y la radiación ultravioleta. La radiografía debemos considerar que es posible ya que los tejidos difieren en su capacidad para absorber los rayos X. Normalmente para realizar esto se utiliza un medio de contraste. Generalmente este es radiopaco para mejorar el contraste de los tejidos blandos. Aunque existen técnicas más nuevas como la resonancia magnética y la tomografía, que han reemplazado en gran manera a la radiografía convencional, todavía sigue siendo usada y sigue siendo útil para algunos trastornos urológicos. Ahora hablaremos de las técnicas y los equipos básicos. Iniciaremos con la fluoroscopía radiográfica. Esta técnica requiere un suministro de alto voltaje, un tubo de rayos X, un dispositivo colimador y un detector o una película de rayos X. También es necesario un intensificador de imágenes electrónico y un sistema para poder mostrar la imagen. Actualmente la mayoría de departamentos de radiología han dejado de utilizar las placas de rayos X ya que actualmente se prefieren almacenamientos digitales y estos están reemplazando por completo a las placas. En cuanto a la intensificación de la imagen, al unirse a cámaras de video intensifican, como su nombre lo dice, por medios electrónicos la imagen fluoroscópica tenue y ordinaria. En cuanto a la grabación de imagen, la grabación usa placas y pantallas intensificadoras. Los intensificadores y las cámaras pueden captar imágenes estáticas y también dinámicas, es decir, en movimiento. Hoy en día se pueden tomar imágenes en tiempo real. Las imágenes convencionales fijas en movimiento pueden obtenerse en una película o en grabación digital para evitar el uso de placas. Los medios de contraste utilizados en la radiografía son compuestos yodados hidrosolubles radiopacos. Se usan compuestos similares para técnicas radiográficas básicas y la tomografía computarizada. Las concentraciones van a depender de la preferencia y la vía de administración. Generalmente se utilizan 453 miligramos por kilogramo de peso corporal en adultos. En el sistema colector o en vejiga se utilizan medios similares diluidos a una concentración del 15 al 45%. La distribución extracelular de estos agentes produce una resolución de contraste mejorada y la presentación clara de varias estructuras. Avances significativos actualmente nos muestran compuestos que son no iónicos o que contienen yodo orgánico de baja osmolaridad. Esto lo que va a causar es que van a mejorar de manera significativa la tolerancia del paciente y van a disminuir la incidencia de reacciones adversas. En cuanto a las reacciones adversas, debemos mencionar que todos los procedimientos tienen un bajo riesgo. Sin embargo, la incidencia de reacciones adversas en procedimientos no intravenosos son del 5%. La mayoría de las reacciones adversas que se obtienen son menores y pueden ir entre náusea, vómito, rubor, urticaria, reacciones anafilácticas y exantemas. En cuanto al manejo, lo más importante es tranquilizar al paciente y en casos de que el problema sea más grave, se podrían utilizar antihistamínicos, epinefrina, expansores de volumen.
Debemos destacar también que actualmente no hay métodos que funcionen para realizar pruebas previas para saber si un paciente va a tener posibles reacciones adversas. En algunos pacientes es necesario realizar ciertos exámenes, pese a que ya tuvieron reacciones adversas. Entonces, en este tipo de pacientes se van a utilizar medios de contraste no iónicos. Previamente también es posible que se les trate con corticosteroides y en ocasiones junto con antihistamínicos. Sin embargo, no siempre el tratamiento preventivo tiene éxito. Una de las principales preocupaciones en cuanto a reacciones adversas es la nefrotoxicidad causada por agentes de contraste. Es probable que la patogénesis de esta neuropatía de contraste incluya una isquemia medular, que va a ser causada por la vasoconstricción que fue inducida por el contraste y una lesión tubular directa. Los pacientes que mayor riesgo tienen son aquellos con comorbilidades como diabéticos, personas con insuficiencia renal, con deshidratación o incluso personas que recibieron un mayor volumen del material de contraste. Es posible que en estos pacientes se deban seleccionar procedimientos alternos para evitar el riesgo. En caso de que sí se considere necesario el uso de contraste, en estos pacientes es posible minimizar el riesgo con una hidratación apropiada, descontinuando el uso de fármacos que pueden exacerbar los efectos tóxicos y, como mencionamos, una hidratación adecuada en las 24 horas previas al examen que se va a realizar. En cuanto a las desventajas y ventajas de la radiografía, en las ventajas tenemos que esta produce imágenes de cualquier parte casi del cuerpo. Tiene un costo moderado, tiene una alta disponibilidad y su uso no está confinado únicamente a grandes centros médicos, es decir, no lo tenemos disponible únicamente en centros de especialidad, sino que generalmente van a estar disponibles en casi cualquier centro de salud o casa de salud. En cuanto a las desventajas, es el uso de radiación ionizante y el contraste deficiente entre los tejidos blandos que puede ocasionar. Ahora hablaremos de la radiografía simple de abdomen. Esta es la exploración uroradiológica más simple. Suele ser el examen preliminar en exploraciones radiológicas extendidas como una urografía intravenosa y suele tomarse con el paciente en posición supina. Puede mostrar anormalidades óseas, calcificaciones o masas grandes en los tejidos blandos. Suele verse en una radiografía simple de modo que permite evaluar el tamaño, la cantidad, la forma y la posición principalmente de los riñones. Debemos recordar que el riñón promedio de un adulto va a medir entre 12 a 14 centímetros de largo. Los patrones de calcificación de las vías urinarias pueden ayudar a identificar enfermedades específicas. En las siguientes radiografías simples de abdomen vamos a poder observar en esta imagen superior izquierda a un paciente con nefrocalcinosis bilateral. En la de la derecha vamos a poder observar un cálculo coraliforme bilateral. En la imagen inferior izquierda se observa una tuberculosis renal, en el cual el riñón derecho tuberculoso se encuentra encogido, autonefrectomizado y calcificado, como pueden mostrar las flechas. Y en la de la derecha tenemos un adenocarcinoma papilar en el riñón derecho y calcificaciones notables de superficie de tumor, que muestran la flecha. Ahora hablaremos de la urografía. Estructuras colectoras como riñones, uréteres y vejiga pueden mostrarse en radiografías con medios de contraste como la urografía intravenosa. La urografía intravenosa o urografía excretora muestra principalmente lesiones de vías urinarias pequeñas. Este es un examen sencillo y generalmente bien tolerado por los pacientes. Actualmente se prefiere una resonancia magnética, una tomografía computarizada e incluso la ecografía. Sin embargo, todavía puede ser utilizada. Las lesiones que generalmente se van a observar son necrosis papilares, riñones esponjosos medulares, tumores uroepiteliales, piel o ureteritis quística. Aquí podemos observar unas urografías intravenosas anormales. En la izquierda podemos observar una poliquistosis renal medular y también las flechas nos muestran una ectasia tubular medular pronunciada. En la derecha tenemos un paciente con una tuberculosis renal. Aquí podemos observar que la flecha nos muestra una cavidad irregular de la pirámide del polo inferior.
En estas imágenes, en cambio, en la izquierda tenemos una ectopía fusionada cruzada. Es la composición de dos radiografías de una urografía intravenosa que muestra un riñón derecho, en donde podemos ver la R, fusionado con el riñón izquierdo. El uréter derecho, como podemos ver en las flechas, cruza la línea media y entra de manera anormal en el lado derecho de la vejiga. En el lado derecho tenemos una poliquistosis renal infantil. Podemos observar que los riñones se ven de manera muy agrandada, con un patrón en rayos radiopacos que irradian de la corteza. En cuanto a la preparación del paciente, debemos tomar en cuenta que se debe evitar la deshidratación, especialmente en pacientes bebés, en ancianos y con comorbilidades como diabéticos. Un tema que aún es controversial es la limpieza intestinal preliminar. Esto se podría tomar en cuenta según las necesidades de cada paciente. En cuanto a la técnica estándar, debemos mencionar que después de una radiografía simple de abdomen, se toman radiografías a intervalos cronometrados después de la administración intravenosa de un medio de contraste iodado. Ahora hablaremos de la urografía retrógrada, que es un procedimiento poco invasivo, requiere una cistoscopía y una colocación de sondas en los uréteres. El medio de contraste que se utiliza es radiopaco y se introduce en los uréteres y estructuras renales a través de sondas. Este procedimiento se lo recomienda realizarlo con una anestesia general y debe realizarlo un personal calificado y que tenga mucha experiencia, ya que si no lo realiza con el cuidado adecuado puede conllevar a tener infecciones principalmente. Aquí en la imagen de la izquierda tenemos una urografía retrógrada normal. Las estructuras colectoras intrarrenales, la pelvis y el uréter son normales. En la imagen de la derecha, la flecha nos señala un carcinoma epidermoide. En la imagen de aquí de la izquierda, la flecha curva nos muestra una deformidad notable con defectos de llenado en los cálices del polo superior derecho y coágulos sanguíneos en los cálices inferiores y en la unión ureteropélvica. En la flecha recta, como podemos observar aquí. En la imagen de la derecha, en cambio, tenemos unas bolas micóticas, una nefrostografía que revela dos defectos de llenado en la pelvis renal, donde podemos observar donde nos muestran las flechas. Aquí podemos observar que las flechas nos muestran una fibrosis retroperitoneal idiopática y un estrechamiento suave de ambos uréteres medios, como podemos observar. También aquí tenemos una obstrucción ureteral funcional. La obstrucción se debe a disposición muscular anormal congénita en el uréter más distal, donde tenemos la flecha curva, una hidronefrosis pronunciada y dilatación del uréter proximal al segmento corto del uréter anormal. Ahora finalmente hablaremos de la urografía percutánea. Esta se recomienda cuando está contraindicada la urografía intravenosa o retrógrada o cuando hay una sonda de nefrostomía en el lugar y se desea la delimitación del sistema colector. En el caso de estudios anterógrados, el medio de contraste se introduce mediante sondas de nefrostomía o por inyección directa de las estructuras renales por medio de una punción percutánea a través de la espalda del paciente. Las urografías retrógradas percutáneas de las vías urinarias superiores se realizan mediante la inyección retrógrada del medio de contraste a través de una apertura en la piel o a través de un orificio de un conducto interpuesto, por lo general un segmento del intestino delgado, en el caso de una radiografía de asa intestinal. Gracias.